Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Comité Científico y a Letral por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta comunicación. Mi comunicación, como bien ha dicho, se llama Literaturas afrodescendientes, subvertir el orden establecido a través de la palabra. Y en este tiempo que estaré con vosotros y vosotras, hablaré de la importancia que tiene la literatura afro en la construcción del discurso político y social actual. Aunque hablaré de manera general de la literatura como herramienta de cambio y denuncia ante este sistema neocolonial, me centraré en la escritura de mujeres y concretamente en la escritura de Siré Belalobede y Lucía Suevo Mío. A modo de contextualización, hemos observado desde hace unas décadas, y gracias a la fuerza que el movimiento feminista tomó a partir de los años 70, que hemos asistido a la publicación de ensayos y novelas y antologías poéticas que ponen el centro de atención en la historiografía y la situación política de mujeres. No obstante, estas producciones ocupan en la mayoría de ocasiones las experiencias de mujeres blancas y occidentales, invisibilizando y silenciando la lucha de aquellas que, además de contra el machismo, tenían que enfrentar la intersección de otros ejes de opresión, como por ejemplo el racismo o el clasismo. La literatura no canónica, como la llama Olga Barrio, es aquella que no está incluida dentro del canon literario occidental, es decir, aquella que está escrita por grupos sociales excluidos del marco hegemónico, como por ejemplo las mujeres, el colectivo LGTBIQ+, la diversidad, personas con diversidad étnica o racial. Gracias a la calidad y a la importancia de los temas tratados, esta literatura ha conseguido abrirse un hueco en las estanterías de muchas librerías y hogares. Sin embargo, a pesar de del visible progreso, sigue existiendo un vacío literario que nos impide encontrar demasiadas producciones de mujeres negras o afrodescendientes en lengua española. Esto es a su vez una forma de violencia, de colonización y de invisibilización. Esto ocurre debido a que, al tratarse de una literatura que sale de estos marcos hegemónicos, cuenta con un público lector menor al que pueden tener otras producciones que sí entran en este canon occidental, como por ejemplo obras escritas por hombres o mujeres blancos o blancas. Es por esta falta de lectores y lectoras por lo que muchas editoriales no apuestan por su edición, venta o traducción, dando lugar a que tengamos que acudir a editoriales especializadas, como por ejemplo la que pongo aquí. Casa África incluye en su web una sección literaria donde podemos acceder tanto a clásicos como a las novedades literarias de estos autores y autoras. United Minds, que tiene su tienda, su librería física en Valencia y que es un espacio cultural de encuentros, talleres, y que además también dispone de esta librería de autores y autoras afrodescendientes de manera online, y Afroféminas, que es una revista, una comunidad en línea que pretende dar voz y visibilizar a las mujeres negras o afrodescendientes de España. También en esta página encontramos una sección dedicada a la venta de libros que no encontramos en otras librerías. Entre estas nuevas lúcidas y necesarias voces afroespañolas y afrolatinas, encontramos, por ejemplo, a autoras como Asari Viván, que es una humorista española, que hace poco ha publicado este libro, Y a pesar de todo aquí estoy, en el que narra cómo, desde que llegó a España con 6 años, ha conseguido llegar a donde está actualmente. Asari Viván es una humorista que utiliza su negritud y su opresión y el humor también para denunciar esta opresión que la ha acompañado y la sigue acompañando. Otro de estos autores es Rubén Bermúdez, con su obra Y tú, porque eres negro, en el que, partiendo de una investigación sobre los orígenes de la esclavitud negra en España, construye un relato autobiográfico que hace también ensayo político, en el que rescata su memoria plasmada en las imágenes, conversaciones o símbolos que han marcado su vida y que narran así tanto lo cotidiano como lo extraordinario de
esta sociedad vista desde la negritud. También tenemos la obra de Jason García, que es una oda a la diáspora, en la que vemos estos sentimientos que nos atraviesan a todos y a todas, como por ejemplo el amor, la pérdida, la soledad o el silencio, pero en este caso estos sentimientos adquieren un matiz especial, y es que están contados desde la experiencia migratoria, que además se lidia con el dolor, el encuentro con el otro y con otros ejes como por ejemplo la familia. Estas dos últimas obras, la de Desirée Bela Lobede y la de Lucía Suevo Mío, son a las que voy a dedicarle la parte más central de esta comunicación. Hija del Camino es la novela de Lucía Suevo Mío, que es una periodista española que ha comenzado en los últimos años a complementar su labor como periodista con la docencia, la divulgación y la escritura. Ella ya escribió en 2017 una obra que se llama Las que se atrevieron, que es un libro que recoge las entrevistas a 6 mujeres españolas, 6 mujeres blancas españolas, que se casaron, se juntaron y tuvieron descendencia con hombres negros, en aquella época en la que el franquismo aún no había acabado. Entonces, desde el humor y también desde el amor, rescata esta historia, incluida la historia de su madre, además. Su primera novela es esta, Hija del Camino, que salió a la luz en 2019, con el objetivo de describir y entender estos sentimientos de muchas mujeres afrodescendientes que se encuentran sumergidas en la búsqueda constante de la identidad, de no ser de aquí o no ser de allá. A lo largo de toda la obra hace especial hincapié en la intersección del sexismo y del racismo, de cómo las experiencias de estas mujeres afrodescendientes o negras no pueden ser analizadas únicamente desde el prisma del género, sino que además tienen que analizarse otros ejes como por ejemplo la raza, la clase social, la orientación sexual o la identidad de género. Ella cuenta la historia a través del personaje de Sandra en una narración en tercera persona, que podría ser perfectamente en primera persona porque hay una gran carga autobiográfica en la escritura de Lucía Suevo Mío, y cuenta la historia de una chica de Madrid que ante la incapacidad de sentirse incluida en la sociedad española porque constantemente la tratan como una extranjera, decide ir viajando a diferentes ciudades y comprobar que existe una heterogeneidad cultural. Entonces va a países como Francia o Portugal y se da cuenta que, aunque es cierto que hay una población mucho más diversa, esa violencia sistémica sigue estando ahí y sigue estando oprimida. Entonces, para salir de ahí, decide viajar a África, ir en busca de sus raíces, se va concretamente a Guinea Ecuatorial, que es el país de su padre, y allí se da cuenta de que tampoco ha encontrado su lugar, porque ha pasado de ser una mujer negra en un país de blanco a ser una mujer blanca en un país de negro, es decir, el color de su piel no es suficientemente oscuro para ser considerada como una compatriota de los ecuatoguineanos, pero tampoco es lo suficientemente blanco para que los españoles y españolas la consideren como una más. Entonces, tras un largo viaje, al final concluye comprendiendo que vivimos en una sociedad homogénea, mayoritariamente blanca, y que no hay ninguna necesidad de anclarse a una identidad o no hace falta ser de aquí o ser de allá, y comienza en la última parte de la obra a abrazar este mestizaje cultural. Así como dato curioso, hace unos meses Netflix comunicó que esta obra sería adaptada a una miniserie, y lo pongo porque es importante, ya que es la primera vez que en España se realiza una serie, una producción en la que los personajes principales son mujeres y hombres negros y negras. Entonces, bueno, no se sabe aún la fecha, pero vamos a ver personajes no estereotipados, que no siguen esos estereotipos que el sistema nos ha ido dando durante estos últimos años. La otra obra es la de Desirée Bela Lobede, Ser mujer negra en España. En este caso no es una novela, es un ensayo.
Y del mismo modo que hace Lucía Suebomío, ella hace mucho hincapié en la doble opresión, sexismo y racismo en España, en cómo es la infancia, la adolescencia y la adultez de una mujer negra que está rodeada por personas blancas, compañeros de clase, amigos, amigas. Entonces ella expone, la diferencia que hay entre nosotros es que ella expone de forma más clara este racismo sutil, invisible, esta violencia simbólica, que a través de una serie de aparatos en la sociedad ha conseguido crear en nuestro imaginario una realidad que al final solo perpetúa este sistema neocolonial. Entonces, lo que hace es hacer una crítica a la reproducción de esos estereotipos, como por ejemplo habla de las canciones del helado negrito o de algunas canciones de nuestra cultura general que igual ahora sí consideramos racista, pero que en aquel momento, en los años 2000 igual, no había tanta conciencia de este racismo. Entonces nos cuenta cómo es la vida de una niña que no sabe que el racismo existe y que aún así le está afectando. Una de las partes más importantes de este ensayo es que ella revaloriza el cabello afro. Y es que trata el cabello afro no como pelo, no como únicamente como pelo, sino como un elemento narrativo y discursivo y como un elemento simbólico y político de la identidad negra. Ella habla de cómo la sociedad occidente ha impuesto un canon de belleza que está caracterizado por una melena larga y lisa y que evidentemente excluye a una gran parte de la población que no cumple estos requisitos para entrar en el canon aceptado. Evidentemente esto tiene su origen en la época colonial y en el control de los cuerpos a través del cabello, pero tras la abolición de la esclavitud ha habido una perpetuación de este discurso, ¿no?, que sitúa a lo negro como lo malo y al pelo rizado como el pelo feo. Entonces aparecen en ese momento una serie de productos que a día de hoy siguen renovándose y siguen vendiéndose, que son productos químicos que están creados a partir de ingredientes corrosivos como la lejía, cuyo único fin es desrizar el rizo y que además produce un daño incalculable en el cuero cabelludo, por ejemplo, y además tanto la integridad física como psicológica de estas mujeres, porque el hecho de abandonar el rizo también supone un abandono identitario, de abandonar las raíces de las que provienen. La última década, y gracias a la creación de colectivas de mujeres racializadas, a las redes sociales y al aumento de las referencias culturales, muchas de estas mujeres, como cuentan en sus obras, han decidido dejar atrás esta subyugación patriarcal y dar el paso de lo que se conoce como la transición o el gran corte, que es ese proceso por el cual se abandona el pelo quemado, el pelo maltratado por estos productos y se comienza a abrazar este cabello afro natural. Entonces, esta aceptación del pelo natural supone un método de autorreconocimiento y que lleva consigo también la reconciliación con una feminidad que ha estado maltratada por los cánones de belleza, ya que, como dice la propia Desirée Belalobede en su ensayo, ya dejamos de hablar de moda y comenzamos a hablar de un proceso que empodera a estas mujeres, que es un proceso profundo y delicado y que también saca a relucir muchos de estos sentimientos que las pone en contacto con sus raíces, ¿no?, y que hace que haya una serie de reformulaciones identitarias en las que se cuestionen constantemente pues, su propia identidad. A modo de conclusión, claramente la literatura afro, sobre todo en estos últimos años que estamos viendo un aumento de estas producciones, es un claro medio de denuncia social y de cambio, pero es importante también reconocer que no es casualidad que en estos últimos años haya habido un aumento de estas producciones, sino que esto surge de la necesidad de visibilizar un problema que cada vez es mayor y que parece no cesar nunca. Y bueno, además de la literatura, esto lo hemos visto también en el ocio cultural, por ejemplo, en el teatro o en otro tipo de producciones artísticas, y en concreto en las voces de las mujeres. Las voces de las mujeres y la escritura de las mujeres permite visibilizar esta intersección de opresiones
que a veces desde ese feminismo blanco y hegemónico que a veces llevamos a cabo no se tienen en cuenta. Esto produce también que nos acerquemos a estas experiencias invisibilizadas y para nosotros, las personas blancas, es un paso hacia la destrucción de unas fronteras culturales y políticas y sobre todo el abandono de ese privilegio blanco que tenemos inherente porque hemos nacido con él y a veces nos cuesta reconocerlo, que aunque para nosotros no suponga nada, sí que impide libertad y coarta la libertad de otra gente. Entonces, bueno, este es el interés de estas obras y de esta literatura afro y de cómo nos podemos acercar a este tipo de experiencias. Hasta aquí mi comunicación y os doy las gracias.